Estamos ya grabando. Gelmi, ¿cómo estás? Shalom, todo bien. ¿Todo bien? Shalom para los hermanos y hermanas. Amén. Amén. Bueno, nos complace poder estar aquí en la presencia del Eterno y estamos dispuestos a continuar el tema que empezamos nosotros en una clase anterior, por supuesto, a esta, que vamos a seguir el día de hoy. La clase nosotros la titulamos A dos voces y algunos comentarios. Así titulamos nosotros la clase, ¿verdad? A dos voces porque no es frecuente que haga el programa en compañía de alguien, aunque esto lo vamos a estar haciendo con más frecuencia. Y entonces en este momento me acompaña el Moré Gelmi Palacio. Tú eres Palacio, ¿no, Gelmi? Aleluya. Bueno, me acompaña el Moré Gelmi Palacio y con él estamos tratando un tema que tiene que ver con los nombres. Los nombres apartados. Nombres muy importantes en las escrituras. Y entonces queremos hacer un repaso y una profundización. Y como ya nosotros somos una comunidad que tomamos identidad por los nombres, entonces tenemos espacio abierto también para comentarios. Pues al final de la clase vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan preguntar, para que ustedes puedan participar. ¿Ok? ¿En qué nos quedamos nosotros en la clase anterior? Me dirijo por supuesto a los que estuvieron con nosotros aquí en la clase que dimos el tema. Tratamos varios tópicos, ¿verdad? Porque el trazado en nuestra investigación va desde el retorno a las escrituras y lo contrastamos con la Biblia o las versiones que hay. Hicimos varios comentarios en esa dirección, ¿no, Gelmi? Sí. Aclaramos bastante con respecto a ese tema. Y por supuesto, una vez que uno aterriza en la escritura, cuando uno logra salir de la Biblia, porque es que el problema es que la Biblia se ha convertido en un libro que ha reemplazado la escritura. Entonces, ¿qué pasa, hermana Iris? Que cuando usted piensa que la Biblia es la palabra santa, es la inspirada, entonces usted se tiene que regir por lo que diga ella. Usted no puede salirse de lo que diga ella. Y más si a usted le han enseñado que es con Reina Valera, ¿verdad? Y de paso 1960. Mire la incongruencia. 1960 va a estar un texto de una revisión de 1960, va a estar por encima que textos del siglo I y anteriores al siglo I. A mí me parece rayar en el descaro, rayar en el sinsentido cuando alguien se atreve a defender algo así. Yo no sé qué piensas tú. Claro. Por supuesto que es algo erróneo, pastor, porque obviamente estamos hablando de una traducción muy, pero muy de nuestros días, muy nueva, y no puede ser comparada o no puede ser en este caso legalizada como que si fuese un texto fuente utilizado para hacer otras versiones de la escritura. Eso es, la han canonizado, pero esos cánones son los cánones, por supuesto, evangélicos, por supuesto los cánones del Instituto Boa, Biblia, oración y ayuno, que Boa es una serpiente y lo sabemos, ¿verdad? Entonces es en esos espacios donde realmente no se da interés al estudio, donde pasan estas cosas. Entonces, ¿qué dejamos nosotros claro? Que la misma Biblia, hermana Regina, nos dice dónde debemos buscar. Y ella misma nos dice que busquemos en las escrituras, que escudriñemos las escrituras. Y dejamos claro, Gelmi, tú lo debes recordar, que cuando hablábamos de las escrituras no nos referíamos a los 66 libros que nosotros tenemos hoy consignados en la Biblia. Nos estamos refiriendo a el Tanaj, ¿cierto? A lo que en los círculos cristianos, una vez más, le han llamado de un nombre que no tiene, le han llamado Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? En
desencadenado en la mente de ellos. Ok, entonces ¿podemos permitir nosotros algo así? No es posible, porque si la idea es educar, una de las crisis que hay ahora mismo en los discípulos es la falta de educación. La falta de educación, la falta de formación, y lo que deteriora un país es la falta de educación. Un país va a ir tan lejos de acuerdo al nivel de educación que tenga. Y lo mismo pasa con el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mashiach va a avanzar de acuerdo al nivel de preparación que tenga. Nosotros ayer hablábamos de la democratización del conocimiento. Hacíamos algunos comentarios en ese sentido. Democratizar es decir que el pueblo se pueda empoderar del conocimiento de la verdad, que lo pueda hacer de su uso diario, que se lo lleve a su casa, que lo tenga en su corazón, que lo tenga muy presente en su vida. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una monopolización del conocimiento. El conocimiento lo tiene un grupo de 2 o 3, y entonces, ¿qué pasa? Que eso nunca le llega al pueblo. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es procurar que ese conocimiento baje al pueblo. Los pastores en las iglesias, ¿qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que le enseñan a la gente? Que no estudie, que la mucha letra mata. ¿Ve? Entonces, no están democratizando el conocimiento. No le están dando a las personas la oportunidad de que accedan al conocimiento. Nosotros aquí sí queremos por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo para que el conocimiento les llegue y así podamos avanzar. Entonces, estos puntos nosotros los tratamos, los dejamos claros, qué es la escritura, allí debemos buscar nosotros. Dejamos claro también que la escritura no fue escrita en castellano, ¿no, Gelmi? Tú nos podrías decir los idiomas en los que fue escrita e inspirada. Bueno, habíamos hablado en la clase anterior que la escritura había sido escrita, pues obviamente en hebreo, en arameo y griego. ¿Okay? Por lo menos, al menos las traducciones que tenemos del texto hebreo. Amén, amén. Muy bien, entonces el terreno de nuestra búsqueda, de nuestra investigación, tiene que empezar en esas lenguas. O sea, tiene que empezar por ahí. Por allí nosotros nos vamos a encontrar con lo que ha ocurrido a nivel de los nombres. O sea, nombres cambiados, nombres deformados, y entonces habría que buscar el por qué esos cambios, el por qué esa deformación. No siempre lo vamos a atribuir a un satanismo o a una satanización de lo que haya podido pasar, porque en verdad a veces no se debe a una satanización. Eso hay que decirlo, pero todo depende como usted entienda la palabra Satanás, porque Satanás lo que significa es adversario, el que adversa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hablar de la satanización de los nombres, no en los términos de de cacho, cola, tridente, no en esos términos en los que puede pensar la gente, sino que esos nombres ahora mismo que están en las Biblias están adversando los que están en los textos hebreos. En ese sentido yo puedo hablar de la satanización de los nombres, porque se están oponiendo. Las personas leen y se aferran a los nombres que encuentran allí, y cuando usted le dice, pero mire, en el hebreo no aparece así, eso es allá en el hebreo. Aquí estamos, es aquí. Entonces está esa lucha. Exacto. Entonces, el que está en Venezuela dice que es en Venezuela, el que está en Colombia dice que es en Colombia. Entonces hay toda una lucha, ¿verdad? Entonces hay que ir a los textos hebreos. Hay que ir a los textos hebreos. Bueno, nosotros le vamos a dedicar tiempo a dos nombres. El nombre del Creador y el nombre de su Hijo. Quisiéramos dar una cita, y la cita que vamos a dar, la queremos dar en Proverbios capítulo 30, versículo 4. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Vamos a dar lectura a esa cita, por favor. Y luego vamos a empezar a hablar de la importancia que deberían tener los nombres. ¿Quién quiere leer, por favor? Dice, ¿a quién ha ascendido al cielo? ¿Quién ha ascendido al cielo para que pueda descender? ¿Quién ha recogido el viento
en el hueco de ambas manos? ¿Quién ha envuelto las aguas en un manto? ¿Quién ha hecho que todos los cabos de la tierra se levanten? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si acaso lo sabes? Dos preguntas excelentes, ¿verdad? El nombre del Creador y el nombre de su hijo. Pregunta, si acaso lo sabes. Si acaso lo sabes. Si usted le pregunta a la nueva versión o traducción del Nuevo Mundo, no lo sabe. Porque ¿qué es lo que le dice ella del nombre del Creador? Usted puede leer allí en Éxodo 3:15 y veamos cuáles son las respuestas que dan estas versiones de la Biblia a esta pregunta. Porque es una pregunta importante, Germi. Una pregunta importante. ¿Quién puede leer? En esta versión, lo leo como dice esta versión. Léalo tal cual, al pie de la letra, porque es una denuncia abierta a las Biblias. Entonces Dios dijo otra vez a Moisés: esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y esta es la memoria de mi generación tras generación. Esa es la respuesta que está dando la nueva traducción del Nuevo Mundo, o sea, la versión de los testigos de Jehová. Esa es la respuesta que está dando a lo que estamos leyendo en Proverbios 34. ¿Cuál es el nombre? Y entonces la nueva versión del Nuevo Mundo nos dice que el nombre es Jehová. Si le preguntamos a Reina Valera, nos va a decir que el nombre es Jehová. Si le preguntamos a NBI o Nueva Versión Internacional, nos va a decir Señor. Entonces hay una variante. Esa sí dice Yahweh. Aquí tiene la mía tiene las 4 letras. Pero ¿qué dice en el texto? Señor. O sea, dice, el Señor respondió a Moshe: ahora verás lo que haré a Faraón, porque bajo una mano fuerte lo dejaré salir. Y bajo una mano fuerte lo... Disculpe, hermana, un segundo. ¿Usted está leyendo dónde? Deme el capítulo y el versículo. Éxodo 6. No, yo quiero el capítulo 3, versículo 15. Igualito. Ajá, léamelo. Ah, ok. Entonces hay esas contradicciones. ¿Dónde se van a aclarar esas contradicciones? Por ejemplo, a mí se me ocurre, yo no sé qué opinan ustedes, y si tú estés de acuerdo, presentar las Biblias como posibles contendores o los que harían una propuesta, pero el árbitro final sería el texto hebreo. Entonces, lo que diga el árbitro, el texto hebreo sería el tribunal. Se decide, ¿entiende? Entonces, alguna o todas las versiones de la Biblia tendrían que quedar descalificadas si no se ajustan al veredicto que pueda decirse en el tribunal. ¿Qué opinas tú de la comparación? Por supuesto, pastor, la última palabra la debe tener el texto hebreo, porque no estamos hablando de un nombre griego, no estamos hablando de un nombre en español, sino de un nombre en hebreo, y obviamente tenemos que analizar el texto hebreo, porque si vemos tanta incongruencia en una versión y otra versión, lo más recomendable en este caso es que se analice el texto hebreo. Eso es correcto, porque es la lengua fuente. Porque es la lengua fuente. No puede estar por encima del texto hebreo ninguna versión de la Biblia. Eso es la teología de reemplazo. La teología de reemplazo, de sustitución, es la que hace eso. ¿Dónde está esa teología de reemplazo? En los sistemas cristianos. Allí está la teología de reemplazo. Allí no respetan lo que está escrito, pero viven diciendo, escrito está. Pero ¿dónde está el escrito está de ellos? En Reina Valera o en las versiones de la Biblia. ¿Dónde debe estar nuestro escrito está? En la escritura hebrea. En la escritura hebrea. ¿Dónde estaba el escrito está de Mashiach? En la escritura hebrea. ¿Dónde estaba el escrito está de los apóstoles? En las escrituras hebreas. ¿Dónde estaban los escritos está de los profetas?
En la Torá de Yahweh, en la escritura hebrea. ¿Dónde está el escrito está de los movimientos cristianos hoy en día? En las versiones de la Biblia. Entonces hay un problema. Hay un problema de fondo que nosotros tenemos que abordar. Bueno, en la cultura hebrea, porque tenemos que empezar por la cultura hebrea, se ponen los nombres por ponerlos realmente. No. Eso no ocurre en la cultura hebrea. Los nombres tienen obviamente una misión y un propósito. Y no se ponen los nombres por ponerse, pues tienen un propósito y cumplen una misión dentro de la escritura hebrea. Amén. En cambio nosotros sí ponemos nombres por ponerlos. A mí, por ejemplo, me pusieron nombre y nadie pensó, ¿cómo? Exacto, porque simplemente parecen agradables, simpáticos, bonitos, combinaciones del nombre del padre y la madre, pero nadie piensa en los significados de los nombres. Y eso es un lado ciego de nuestra cultura, no es un problema de una persona, es un problema cultural. Cuando nosotros llegamos a la religión, porque éramos religiosos y no lo sabíamos, cuando llegamos a la religión cristiana, entonces nadie nos dio una clase de los nombres. A mí no me dieron una clase de los nombres. Es más, yo fui al instituto, no al Instituto Boa, pero cuando fui, nadie me dio una clase de los nombres, tampoco se ocupan de dar esa materia. Entonces es un lado ciego de nuestra cultura, también es un lado ciego de los institutos. Pero ¿será es un lado ciego del mundo de los autores o de los hebreos? No. Ellos siempre que asignaron un nombre tenían clara conciencia de cómo lo definiste los nombres, de la misión y el propósito. Misión y propósito detrás de un nombre. Entonces esto nos tiene que quedar a nosotros absolutamente claro. No podemos nosotros perder esto de vista. Lo otro es la autoridad que hay en los nombres. La autoridad que hay detrás de un nombre es algo extremadamente importante. Alguien sin nombre es como si no existiera. Es una persona sin reputación. Eso es así en la cultura hebrea y eso está reflejado en los textos. Ahora, el texto que estábamos leyendo ahorita en Éxodo, en el capítulo 3, ¿verdad? El verso 15, se habla del nombre del Creador, Gelmi, como un nombre que tiene que ser recordado de generación en generación. Yo quería hacerte algunas preguntas. Yo quisiera que nosotros pensemos, porque aquí el judaísmo creó un problema, que nosotros tenemos que abordar ese problema que lo creó el judaísmo. Este problema no se lo podemos atribuir ni al cristianismo, ni al catolicismo, ni a Martín Lutero. No, ellos ya se encontraron con este problema. ¿Cuál fue el problema? El problema de ocultar el nombre. De acuerdo a las escrituras, ¿estaba escrito que el nombre tenía que ser ocultado? No. ¿Qué nos está diciendo la Torá? La Torá, oiga, el judaísmo dice que no hay nada por encima de la Torá y que la Torá es perfecta. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, el texto de la Torá, de Shemot 3.15, que acabamos de leer, Éxodo 3.15, nos dice que ese nombre tiene que ser recordado por perpetuidad, de generación en generación. O sea que tiene que pasar de una generación a otra y de una generación a otra. Y cada generación tiene que velar para que ese nombre no sea olvidado. Entonces ocurrió un problema con una parte de una generación que descuidó eso. No sé qué opinas tú. No, sí, estoy de acuerdo porque es lo que dice el texto hebreo. El texto hebreo dice exactamente, para ser específico, este es mi nombre por siempre. Wow, imagínese usted, por siempre. O sea, ¿será que el Eterno no tomó en cuenta que su nombre iba a ser olvidado después de un tiempo? Oye, no podría ser perfecto el Eterno si se le da un detalle así. Claro. Yo no sé qué piensas tú, pero yo no coincido eso. Ahora fíjese,
aquí tenemos un material disponible y dice que el nombre del Eterno aparece 6.828 veces en el texto del Tanaj y escrito en su forma completa, porque está la forma contraída, que ahora vamos a comentar algunas cosas, pero en su forma completa, 6.828 veces. ¿Será posible que en el pensamiento del Eterno estaba la idea de que este nombre fuese olvidado y lo refleja 6.800 veces? Por favor, no insulten así nuestra inteligencia, por favor. ¿Qué opinas tú de eso? En absoluto, estaba eso en la mente del Eterno, pues obviamente si no fuese así no apareciera con tanta frecuencia. Claro, por supuesto. Si yo quiero que un tema se olvide, no hablo del tema. Claro. Pero que aparezca 6.828 veces y en distintos momentos históricos y en distintas generaciones, porque es que esto es lo interesante. Estuvo en la generación de Moshe, estuvo en la generación de la monarquía, estuvo en la generación, bueno, de los profetas. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, eso se va a perder con el tiempo del judaísmo. ¿Entienden? O sea que en la resurrección, dije 6.828 veces. O sea que en la resurrección de los muertos, ¿será posible argumentar, por ejemplo, que argumente el judaísmo que el nombre se perdió? ¿Será posible que le acepte ese argumento Moshe o Isaías o Jeremías? Están hablando disparate. Mire, a veces el judaísmo dice cosas que si Moisés asistiera a una clase de ellos, a una clase de Torah que esté dando el judaísmo, y esté Moisés ahí sentado, Moisés diría: ¿y cuándo dije yo eso? ¿O cuándo quise decir yo eso que tú estás diciendo que yo dije? Bueno, este es uno de los temas. El nombre del Creador debía ser recordado por perpetuidad, y lo que ellos dicen hoy en día es que el nombre se olvidó, o que el nombre se perdió, o el nombre impronunciable. Pastor, pero en la Biblia de Dios Jehová, en Apéndice, aquí no dice bien clarito, 6.820. O sea, Okay. el Señor lo apunta aquí para que nada sea olvidado. Amén, amén. Así es, mi hermana. Entonces, este es el punto pues que nosotros necesitamos empezar a tratar. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 16 de Éxodo? Vamos a ir viendo citas que nos ayuden a ver la importancia que le dan los textos a el nombre, en este caso el nombre del Creador. Luego veríamos el nombre del Hijo. 9:19. Sí, 9:16. 16. Pero en realidad, por esta causa te he mantenido en existencia, a fin de mostrarte mi poder y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. ¿Se da cuenta? No en Israel. Está en toda la tierra. Ah, bueno, ya la hermana, ya usted nos está picando, hermana. Ya nos está picando, pero completamente. Que su nombre sea conocido en toda la tierra. Está en el pensamiento del Creador que su nombre sea olvidado en toda la tierra, porque es que esta es la idea que hay hoy en día. Que el nombre se perdió en toda la tierra o que el nombre se olvidó en toda la tierra. Y entonces lo que la gente opta es por lo más fácil. Tú has visto parte del mesianismo que en lugar de esforzarse por estudiar a fondo el tema del nombre, ¿qué es lo que dicen? Hashem. ¿Tú no lo has visto? Sí, claro. Hashem. Si no, Yud Hei Bat Hei. Entonces han caído en ese, mareando a la gente. ¿Qué es lo que están asumiendo? Están asumiendo lo que la Escritura no dice. Yo necesito que nosotros nos esforcemos por asumir lo que la Escritura dice. La Escritura dice que su nombre tiene que ser recordado de generación en generación, que tiene que ser dado a conocer en toda la tierra. Tenemos que hacer un esfuerzo. Claro. Tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces vayan tomando nota de de esas citas, ¿no? También vamos a ver si es Zacarías 3:9.
Y vamos a ver Isaías 52:6, Salmo 91:14, Malaquías 3:16. Vamos a ver esas citas. Y entonces yo le voy a dar la palabra a Gelmi para que haga algunos comentarios sobre las citas que vayan leyendo los hermanos y hermanas, por favor. Ok, di primero Zacarías 3:9. No es Zacarías, es Sofonía. Ah, perdón, Sofonía, disculpe, sí, estoy leyendo mal. Sofonías 3:9. Isaías, ya va, Jeremías 16:21. Isaías, la otra cita sí fue Isaías 52:6. Salmo 91:14. Malaquías 3:16. Y vas haciendo unos comentarios. Los que estén anotando también pueden anotar Salmo 44:20 al 21. ¿Qué cita tienen? Vuélvelo a repetir. Me equivoqué en 2 ocasiones Vuélvelo a repetir. y estamos corrigiendo. Sofonías 3:9. Sofonía 3:9. Ajá. Jeremías 16:21. Isaías 52:6. Salmo 91:14. Malaquías 3:16. Pueden anotar también el Salmo 44:20 al 21. Damos lectura y Gelmi va tomando la palabra. El último, 44. Salmo 44:20 al 21. Gelmi, atento a las citas, a la lectura, perdón. Lean por favor en voz alta. Devolveré entonces a los pueblos unos labios enteramente puros para que invoquen el nombre del Señor y le rindan culto todos a uno. Ok, ¿algún comentario con respecto al tema? Por supuesto conectado a lo que estamos compartiendo. Bueno, acá, como dice el texto, el Eterno dice que le devolverá la pureza de los labios, en este caso a su pueblo. ¿Por qué? Porque habían perdido la pureza al contaminarse con otros pueblos paganos. Ok, importante. Entonces Elohim dice que pues le devolverá la pureza para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Amén. Entonces si Excelente. dice que todos invoquen el nombre de Yahweh es porque en el programa del Eterno no estaba la idea de que se perdería su nombre. No puede estar, o sea, los textos desmienten ese argumento. Ese planteamiento lo desmienten los textos. Y a pesar de que por allí se puedan argumentar y esgrimir cosas, mire, incluso es un verbo donde aparece en la iniciativa la está tomando el Eterno en primera persona. Devolveré. La iniciativa es una iniciativa divina. Devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. A mí me parece, no sé, aplicándolo a nuestra realidad actual, que esto le tiene que ocurrir a sistemas donde para ellos el nombre del Creador es Jehová, para ellos el nombre del Creador es cualquier cosa. No tienen pureza de labios en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen una idea deformada de lo que tiene que ver con el Creador, con el nombre, con la lengua hebrea. O sea, tienen tantos prejuicios, pero cuando usted va a la lengua hebrea y usted busca la raíz, la etimología, la historia, el proceso del nombre, obvio que eso empieza a irle depurando el pensamiento, porque nos va sacando de muchos malos entendidos, y entonces ya nosotros como que nos sentimos reconciliados con esa verdad, y entonces ahora encontramos placer
al pronunciar, al declarar ese nombre. La hermana Regina nos quiere decir algo. Ahora un pastor que ahí dicen, cuando dicen Jehová, o le dicen Diosito, Ajá, o le dicen el chibúo, el o le dicen chibú. Bueno, chubúo. imagínate. Ahí por ahí uno siente así como una cuestión. Un celo, dígalo. Cuando la gente dice eso. Yo Claro. no soy una. Amén. Ella amén. dice, no, Diosito, el chibúo, chulito. Ay, Sí, la gente tiene un sí, problema es una allí falta de serio. respeto terrible. Dime, Carla. Ayer estuve hablando con un hermano cristiano evangélico. Ajá, un primo. Fui a Ajá, visitar a mis ex pastores. ok. Y salió el tema sobre la parte hebrea. Ajá. Me preguntaron si yo me estaba congregando en una iglesia libre. Ah, Yo le dije ok. que no, Ujú, hasta allí. ok. Y me sacaron una Biblia Pentateuco, la Ajá. Torá. Ah, Qué bella. ¿verdad? Dije, me enamoré. Pero cuando yo le dije al hermano, le dije, no, pero es que Jehová no es el nombre santo. Ni Ok. Jesús se engrinchó. ¿Verdad? Hasta ahí duró Y la traducción, amistad. entonces hice pero vamos entonces a hacer la demostración. Mateo 17:21. Ajá. Y entonces hicimos el cambio. Tú me lo buscas aquí y yo te lo busco en tu Biblia. Mi Ok. traducción estaba mala. Ah, caramba. Porque no lo tiene. ¿Se da cuenta? Entonces, No el nombre santo tampoco y entonces no me gustó. ya esto no le puede agarrar por sorpresa a los hermanos ni a las hermanas. Porque ya aquí hemos tratado esos temas y ya ustedes saben que cuando choquen con los círculos que no estudian, sino que lo que han hecho es leer y pegarse a una versión de la Biblia, estos debates tarde o temprano se les van a presentar. Lo bueno es que les van a agarrar preparados, porque mientras usted más estudie, mejor preparado va a estar para poder defender su fe. Su fe, porque nosotros defendemos nuestra fe. Los otros defienden creencias, cosas que no pueden probar. Entonces sí, efectivamente la iniciativa es divina. La otra cita que teníamos. Jeremías 16:21. 16:21 dice, por lo tanto, miren, voy a hacerles saber, en esta sola vez les haré conocer mi mano y mi poderío, y tendrán que saber que mi nombre es, aquí esta traducción dice, Jehová. Ok, bueno, fíjese esas ideas que van imprimiendo. A mí usted me dice 6.828 veces Jehová, oye, me quedo con eso. Me lo está diciendo 6.828 veces. No me va a decir alguien a mí que te lo voy a decir 6.828 veces para que se te olvide. Por favor. O sea, por favor, ¿verdad? Si me lo dice 6.828 veces es porque quiere que lo recuerde. Entonces, esa versión de la Biblia, esas versiones están falsificando el nombre del Creador 6.828 veces. Eso es grave. Eso es muy, muy grave porque están sembrando una idea que no es. ¿Entiende? Entonces, fíjese usted lo que está ahí. No, yo diría, no sé qué quieras tú comentar allí, Gelmi, se te ocurre algo. No, que está bueno porque realmente esos versículos están demostrando que realmente no está perdido en la escritura el nombre de Yahweh. Amén. Y que el pueblo lo está usando como el nombre del Eterno y no hay ningún problema. Exacto. Y ahí tocaste otro punto clave, chico. O sea, el nombre del Creador, ¿qué prohíbe la escritura? No profanarlo. Y hay que estudiar lo que es profanar. Hay que estudiarlo. Pero no prohíbe pronunciarlo. Claro. Obvio que para tu poderlo pronunciar tienes que tener pureza de labio. No es que tú vas a vivir en un bochinche y entonces tú vas a venir y vas a estar pronunciando el nombre del Creador. A ver si mejor no digo lo que iba a decir. Pero el asunto es que no era prohibido pronunciarlo, incluso en el uso cotidiano, en los saludos diarios se saludaban pronunciando el nombre del Creador. ¿Entiende? Entonces no es el argumento que hoy en día, después pasó, en la práctica en el judaísmo fue pasando a que una sola vez al año lo pronunciaba el Cohen Agadol. Y el pueblo estaba atento
para cuando pronunciara ese nombre y todos se postraban. Y claro, una liturgia impresionante, ¿no? Impresionante. Pero ese no era el contexto al principio. Realmente ese no era el contexto al principio. Entonces, Otro factor de los argumentos que se está usando hoy en día con respecto al nombre del Eterno es, él no se puede llamar Yahweh, porque en el hebreo el nombre o tetragramatón no tiene, por decirlo así, no tiene sonidos vocales. ok, buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a entrar ahí ahorita. Apenas salgamos de aquí, de la importancia del nombre, luego pasamos a su grafía, su forma escrita y los argumentos. Y no importa el tiempo que nos tome, Gelmi. No hoy, por supuesto. No hoy, tranquilas, tranquilos. Me refiero a próximas lecciones, a próximas clases. Vamos a seguir trabajando el tema, pero vamos a trabajarlo con las herramientas que el Eterno nos ha dado. Y ya ahora con algunos años de experiencia en los que hemos leído y en los que hemos tenido oportunidad de dialogar, otras veces debatir, y eso nos ha ido dando como que una base, exacto, experimental, y una base argumentativa también para nosotros comparar lo que dicen por allí los grupos con lo que enseña la Escritura, porque aquí lo que estamos comparando es con lo que enseña la Escritura. No hay un sistema doctrinal dentro de la Escritura que enseñe que el nombre del Creador tenía que ser olvidado. Al contrario, enseña que tiene que ser recordado, que tiene que ser conocido, o sea que cada generación tiene una responsabilidad, y de verdad que yo no voy a evadir mi responsabilidad para decirle a ustedes que digan Hashem. No vale, déjate de eso, vamos a estudiar más bien. Entonces, otra de las citas que dimos, por favor. Pastor, Salmo 91:14. Ajá, léenos el Salmo Cuando 91:14. me ha puesto en su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire, condiciones para ser puesto en alto y para ser librado. Conocer el nombre. Conocer. Usted piensa que si usted quiere darse a conocer, entonces lo va a esconder. No, o sea, esos argumentos no son válidos. El Salmo 91, en la época en que se escribió, no estaba la prohibición rabínica de la pronunciación del nombre del Creador. No estaba. Y los textos que hemos leído, no existía ninguna prohibición. ¿Sabe por qué no estaba la prohibición rabínica? Porque no habían rabinos allí. Amén. Por eso. Pastor, Isaías 52:6 dice, por esa razón mi pueblo conocerá mi nombre, aunque esa razón en aquel día, porque yo soy aquel que está hablando, mira, soy yo. Amén. Entonces está hablando de que el pueblo del Creador conocería su nombre. La otra cita, por favor. Salmo 44. No, pero primero la cita de los profetas. Pero ya lo dijeron en 91. Malaquías, falta Malaquías Dijeron 3:16. Salmo 91. Y usted ahorita nos da el 44, hermana. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Wow, un libro de memoria. Yo te dejo la palabra, Kelma. Fijémonos, pastor, esto nos confirma aún más que el nombre del Eterno no estaba perdido y no había o no existía una doctrina como está concebida al menos en el Talmud y dentro de las sinagogas judías en Israel, o parte de muchos grupos del judaísmo en Israel, donde se enseña que el nombre es prohibido dentro de la Escritura, y es una gran mentira. Es parte de una interpretación que realmente la propia Escritura no la apoya. Amén. Mire, ¿está descalificado o no el Talmud frente a los textos que estamos viendo aquí? En este tema, en este punto particular, ¿está o no está descalificado? No está.
está descalificado, está descalificado. Así como quedan descalificadas las Biblias, con la misma fuerza que ha descalificado el Talmud. Es más, uno de los rabinos talmúdicos ortodoxos, delante de un profeta como Malaquías le puede dar un cotofio fácil. ¿Sí? ¿Qué está hablando tú? ¿De qué está hablando tú? Mira, aquí el texto está hablando incluso, como dice, entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh, para los que piensan en su nombre. El libro dice libro de recuerdos, memoria, recuerdo. Entonces, ¿está planteado el tema del olvido ahí? No. Por eso es que digo que muchas veces la gente afirma cosas que no puede mostrar. Mira El lo que olvido dice que Sal. traía ahí es el que se olvidó el Señor de los pecados de nosotros. Ya ese. Eso sí es doctrina orientada hacia el olvido. El Señor lo dice aquí en el Salmo, mira, dice, ¿Qué dice? si hemos olvidado el nombre de nuestro Elohim, o extendemos las palmas de las manos a un Dios extraño, no averiguará esto Elohim mismo, porque Él está enterado del corazón de todos nosotros. Dile algo a la hermana. Claro, obviamente que si realmente estuviese perdido el nombre del Eterno, estuviésemos adorando a una divinidad extranjera. Y es algo que es obvio, porque Yahweh tiene su nombre. Y si tú no llamas, y si tú no dices, de hecho, cuando dice Yahweh Elohim es porque realmente en la cultura, al menos en la cultura semítica y en el Medio Oriente, también se le llama Elohim a otras divinidades. Exactamente. Entonces, para diferenciarlo, ¿verdad? Para diferenciarlo. Entonces, mira, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim, o alzado nuestras manos a Elohim ajeno, ¿no demandaría esto Elohim? Claro. Porque Él conoce los secretos del corazón. O sea que si usted no conoce al Elohim vivo y verdadero, lo más seguro es que usted termine adorando a un ídolo. Eso es lo más seguro, lo más seguro. Entonces, el asunto, la cita es delicada. La cita es profundamente delicada y es sumamente clara. Y qué bueno el punto que tú aclaras de Yahweh Elohim, para diferenciarlo de otras divinidades que se creía que existían en aquella época. Entonces tengamos eso claro, por favor. Vamos a leer Joel 2:32, fue la última cita que quedó pendiente y no la dimos. No la dimos, pero la vamos a dar, porque era bueno que él me dejar claro que la escritura le da importancia al nombre 6.828 veces, y es muy recurrente en el tema del recuerdo, en el tema del conocer el nombre del Creador. Así Ya que lo último dice, está descalificado, ya disculpe un momento, hermana, está descalificado el argumento de que el nombre del Creador debía ser olvidado, o que se perdió, o que nadie lo sabe. Eso está descalificado. Dígame, hermano. a los que mueren les recuerda que dice, por causa de mi nombre muchos serán perseguidos. El Señor los está persiguiendo. ¿Por qué? Porque por causa de mi nombre muchos serán perseguidos. Nosotros no vamos a ser perseguidos. Los que están siendo perseguidos son ellos, para que aclare que el único nombre auténtico del Señor es Yahweh y Yahashua. Amén, amén. Bueno, por eso los temas que estamos compartiendo, para poder dejar algo claro. ¿Qué dice Joel, por favor, 2:32? Y tiene que ocurrir que todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén resultarán estar los escapados, tal como ha dicho. Amén. Muchas Entre gracias. los sobrevivientes a quienes Yahweh llama. Amén, amén. Bueno, entonces queda claro por las citas que hemos leído, ustedes han leído, no estamos manipulando textos, estamos leyendo textos. Queda muy claro que no está planteado el tema del olvido, al contrario, es coherente, son coherentes los Teilim. Fíjense, nosotros hablamos del Tanaj, ¿verdad? Como digamos que la autoridad en la que deben basar su fe el pueblo de Yahweh.
¿Y qué nos dijo la Torá? Que el nombre tenía que ser recordado. ¿Qué se planteó en los profetas? El recuerdo y la pronunciación del nombre y el conocimiento del nombre. ¿Qué se planteó en los Teilim? El recuerdo, la pronunciación y el conocimiento del nombre. O sea que el Tanaj es coherente, está en armonía con este principio divino. ¿Dónde empiezan los problemas? En el judaísmo. El judaísmo introduce una idea ajena a el Tanaj, ajena a las escrituras. ¿Cuál es la idea ajena? Que el nombre se perdió, que ya nadie sabe quién es. ¿Y en qué se fundamentan ellos para eso? No se pueden fundamentar en la escritura. No pueden hacerlo fundamentándose en la escritura, porque ya vimos que la escritura descalifica, desaprueba esa idea. Entonces vamos a continuar con el tema y vamos a ver qué ha pasado. ¿Cuántas letras son las letras del nombre del creador? Gelmi, por favor, ¿y cuáles son? Son 4. Yud, Hei, Ba, He. Muy bien. Nosotros podemos, es posible que hagamos esas letras, ¿verdad, Gelmi? Claro que es posible. Ahí tienes marcador. Si los marcadores nos ayudan, lo hacemos. Porque, ¿sabes por qué? Porque es necesario que esto lo tratemos. Que lo tratemos el día de hoy y que lo vayamos viendo. ¿Cuáles son esas 4 letras que de acuerdo a la idea rabínica se perdieron, se olvidaron? Y entonces que vayamos viendo los problemas que entraron. Ok, ¿lo puedes mostrar a la cámara? Exacto. Aquí están las 4 letras. Para que queden en el video y los hermanos allá, muéstraselo a los hermanos para que se familiaricen cada día más con esas 4 letras. ¿Qué pasó? Kimberly dice que están bonitas. Está bien. Esas son las 4 letras. ¿Ok? Entonces, que ya las hizo, hermana Regina. Ok. Vamos a ir viendo qué ha ocurrido con esto y cuáles argumentos. El otro día estaba dando una charla en un estado en portuguesa y uno de los doctores del cristianismo me dijo que nadie sabía cuál era ese nombre porque ese nombre, Gelmi, no tenía vocales, lo que decía la hermana Isabel hace un momento, y que por ese nombre, esas 4 letras, no tener vocales, entonces nadie sabía cuál era la pronunciación correcta. ¿Qué podrías decir tú a ese argumento? Porque es que realmente no tiene vocales. Sí, como se ha dicho en un comentario que realmente tiene cierta verdad y también tiene cierta mentira. Ok. ¿Por qué? Porque de hecho hemos encontrado manuscritos más antiguos que el texto que usamos hoy en día hebreo, como es el texto masorético que tiene vocal. Pero si eso es verdad. Ahora, lo que es mentira es que no existan vocales, porque en el hebreo, obviamente, aunque se escribía anteriormente sin vocales, existía una tradición oral al menos que nos proporcionaran el sonido vocálico de esto. Esto no es común del idioma hebreo. Esto es propio del idioma hebreo y es común en las lenguas semíticas, no solo en el hebreo, sino en el cananeo, en el egipcio. Son lenguas consonánticas, pero que el lector suplía los sonidos vocálicos por medio de una tradición oral. Además de esto, también tenemos que anexar que en el caso del hebreo tenemos letras que funcionan como vocales y como auxiliares de las vocales también. Excelente. Y en este caso son esas 3 letras, esas 4 letras que componen el nombre del Eterno: la Yod, la Hei, la Vav, y la Hei está demostrado que funcionan como vocales también. Entonces la teoría especulativa
que solo queda en teorías de que realmente el nombre es un misterio, pronunciarlo pues es un error. Es Amén. un error completamente, porque sí hay forma de pronunciar el nombre del Eterno. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto no es simplemente porque lo diga Gelmi. Es que lo dice la gramática hebrea. Es que simplemente lo dice la historia. Es que esto no es una cuestión aquí, hermana Regina, que lo diga Gelmi o que lo vaya a decir Henry Contreras. No. Esos argumentos son argumentos de los que no estudian. Son argumentos de los que realmente no le prestan atención a la lengua hebrea, porque alguien que haga un curso básico, tan solo básico, de gramática hebrea, se va a dar cuenta que no solamente esas 4 letras no tienen vocales, sino que ninguna palabra de el Tanaj tiene vocales, ninguna. Entonces, si no se pueden leer las 4 letras, tampoco se puede leer nada, porque es que nada tiene vocales. Por ejemplo, cuando me enseñan la palabra aleluya. Exacto. Es demasiado evidente, ¿verdad? Y aún así la gente habla de lo que no sabe ni entiende. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ir derrumbando? Hay que ir derrumbando mitos, hay que ir echando por tierra argumentos que no son sólidos, que lo descalifica la escritura, que lo descalifica la lógica, y hay que irlos echando por tierra. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Que efectivamente esas 4 letras no tienen vocales, pero es que no tiene vocales nada. Es más, el hebreo actual, el hebreo de este momento, tampoco tiene vocales. Y sin embargo la gente habla y canta, porque los sonidos vocálicos los suplen cuando están hablando. Salen, tienen que salir de algún modo, ¿verdad? Tienen que salir de algún modo, por alguna vía tienen que salir. O sea, no es posible argumentar esa, o sea, eso que dicen no tiene base. Esa teoría, exactamente, no tiene base. Entonces, la letra Iod o Yud, que es la primera de las 4 consonantes, la G, la segunda, la Vav, la tercera, y la G, la cuarta. Esas 4 letras, fíjate, permíteme allí el pizarrón, el pequeño. Pues yo estuve haciendo un análisis, no siempre se la pasa por ahí todo inquieto en estas cosas. Entonces, haciendo un análisis, me he dado cuenta que en el caso, no solamente del nombre del Mashiach, sino en este caso, en otros ejemplos que vamos a ver. Pero en el caso del nombre del Mashiach, este que está aquí, cuando fue trasladado esto al griego, ahorita vamos a hablar de la abreviación y la contracción, pero quiero dejar aquí algo claro. Cuando esto lo tradujeron al griego, perdón, dije mal, no traducir, sino transliterar. Cuando transliteraron este nombre al griego, los traductores de la Septuaginta nos entregaron esto. Exacto. Nos entregaron esto. Vamos a verlo. A mí me pareció esto aquí importante. Esto nos entregaron los traductores de la Septuaginta. ¿Ok? Jesús. Entonces, esta letra, vamos a trabajar primero esta letra, esta que está aquí. Esta es la Yod, y esto equivale a esto. ¿Sí? La Yod la transliteraron como una iota. Como una iota. ¿Qué pasa? Que el griego tiene 24 letras, 17 consonantes y 7 vocales. Entonces, esta es una vocal, la iota. Pero hay otra vocal que, por cierto, es esta misma, la Y, que se
esta es su forma en minúscula y su forma mayúscula es esto, una Y, ¿verdad? Sí, la Y. La Y. No sé si la estoy haciendo mal, pero es una Y. No, la estaba haciendo bien. Bueno, la Y. ¿Qué pasa con la Y? Que la Y es la que nos han puesto primero en el caso del nombre del Creador. ¿Se dan cuenta? Pero cuando se trata del nombre del Mashiach, ¿no? ¿Tú captas lo que quiero decir? Cuando se trata del nombre del Mashiach, pusieron la iota. Pero nosotros, cuando se trata del nombre del Creador, ponemos la ipsilon. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. No deberíamos. Lo que quiero decir es que desde hoy, nosotros tenemos que poner en la iota. Porque es una referencia, yo les voy a explicar por qué, es una referencia que nos están dejando hebreos, como son los traductores de la Septuaginta. No eran cristianos, no eran evangélicos, no eran mesiánicos, eran hebreos. En el siglo III antes del Mesías no estaba el conflicto, ni las peleas, ni los debates de hoy en día, y ellos se sintieron en libertad de la yod, la yud, transliterarla como una iota y no como una ipsilon, sino como una iota. Ahora, yo analizando, repito, uno inquieto, uno ve nuestro abecedario. Entonces, tenemos A, B, C, D, porque se eliminó la che, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I, que sería la iota, y luego entró la J. Mire, la J entró a ser el lugar décimo y está usurpando un lugar que no le pertenece. En el griego, la décima letra es la iota. Por eso los traductores de la Septuaginta sabían lo que estaban haciendo cuando ellos vieron una yud y la transliteraron a una iota y no a una epsilon. Ahora, las letras griegas también tienen valores numéricos. Y si usted mete una epsilon, altera dramáticamente el valor numérico del nombre de Yahweh. Entonces, esta corrección nosotros debemos hacerla. ¿Se comprende? Y esta es la ventaja del estudio permanente, de la investigación permanente, porque mientras usted más estudia, más entiende la lógica, y entonces pues, las enmiendas que uno tenga que hacer, pues tienen lugar a las enmiendas. Yo no tengo ningún problema en reconocer, oye, mira, estaba equivocado en tal cosa, pero que te muestren la base, ¿verdad? Te muestren el fundamento y uno se enmienda, uno hace la corrección. Entonces, para que desde ahora escriban el nombre del Creador a la hora de transliterarlo, por favor, no con ipsilon, sino que háganlo con una iota. Tenemos el ejemplo y tenemos la prueba. Además, en el griego esta es la décima letra y en el hebreo esta es la décima letra. Pero en el castellano la décima letra es la J y entró hace poquito. Una locura. Se dan cuenta que hay todo un problema, hay un problema que no se puede negar, porque el castellano tiene I. Y el nombre del Mashiach tiene que empezar con I y no con J. Y no con J. Entonces, este comentario lo quería hacer, déjalo ahí por si acaso tú tienes que seguir escribiendo. Queríamos tomar nota de eso. Si entendieron lo que ilustramos, la hermana Mariel dice que no. ¿Qué se le escapó, hermana Mariel? ¿Usted ve el video? No, pero quiero saber si los demás todos quedaron claros. Más o menos. No, díganlo. Yo por lo menos a la noche cuando yo me acuerdo empiezo a meditar. Ayúdame por favor, porque a lo mejor me quedé muy corto yo en la explicación, pero ayúdame. Exacto. Eso. Ayúdanos, Gelmi, por favor. No, que lo que se había dicho es que realmente la yod
debe ser transliterada por una I en todos los casos, en todos los nombres que empiecen por Yod, en vez de usar la Y, que es la Y, Exacto. ¿verdad? Que viene del Ixilum, deberíamos de usar es la I, porque la I viene de, por lo menos del latín, viene de la iota, que es la I, la vocal I, y en el hebreo la yod, que también es la décima letra. Ok, entonces cuidar ese detalle, pues. Cuidar ese detalle a la hora de transliterar el nombre del creador, que usted cambie la Y y ponga la iota. O sea, el griego tiene dos I. Una se llama iota y la otra se llama ypsilon, que sería la Y. Quitamos la Y y ponemos la iota. ¿Está bien? Porque la iota es la décima letra. Tiene el valor número 10, perdón, no es la décima letra, pero tiene su valor numérico, es 10. Entonces, es la que calza con la iot en hebreo. ¿Entendió, hermana Mariana? ¿Sí? ¿Entendimos? Nos quedó claro el asunto. Entonces, la letra Yod, Gelmi, es una consonante, ¿cierto? Sí. Es una consonante. Pero también puede ser una vocal, también puede ser una vocal en hebreo, ¿sí o no? Sí. Por supuesto. Se puede vocalizar la Yod. Se puede vocalizar. Y hay dos vocalizaciones en la Yod. Tú la podrías hacer, Gelmi, porque yo quiero que quede en el video, que quede el registro en el video de la Yod, para vocalizar la Yod. Permíteme. ¿Qué? Acá el pizarrón. Vamos a vocalizar. Ayúdame en esto porque necesito que quede claro. Yo puedo hacer esto como consonante, ¿verdad? Como consonante. Aquí como consonante, ¿verdad? Pero también lo puedo poner como vocal. Tendríamos ok. ¿Sí? Así sería consonante sola, Sí, ya. ¿cierto? Así sería vocal. ¿Qué vocal sería? Y I. Y así sería vocal. ¿Qué vocal sería? E. ¿Verdad? Entonces, la vocalización nos la da este punto aquí, la I. Y aquí, estos dos puntos nos dan la vocalización E. O sea, que se cae el mito de que en el hebreo no hay vocales, hay sonidos vocálicos y aquí están reflejados. Ahora, esto no lo inventamos nosotros, Bernie. Esto no lo inventamos nosotros. Aquí está la época y aquí está el grupo donde aquí se explica, fíjense lo que se explica, el pueblo judío siempre ha tenido, siempre no, esto hay que corregirlo. Pero aquí dice, el pueblo judío siempre ha tenido celo por el nombre de Yahweh, por el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Bueno, esto es verdad. Esto es verdad. Esto está contemplado en la escritura. Pero dice no tomar el nombre de Yahweh en vano, no dice no pronunciar. Entonces, los masoretas, ¿quiénes son y de cuándo son? Los masoretas fueron los judíos que colocaron por primera vez vocales, en realidad sonidos vocálicos o nikudot. Nikudot son signos de puntuación, lo que nosotros tenemos aquí. Estos punticos son nikudot. Los masoretas agregaron este sistema de puntuación, la incorporaron al texto hebreo, ¿ok? Y posteriormente, o anteriormente, perdón, la Septuaginta había traducido del hebreo al griego la versión de los 70, ¿verdad? Y esta versión se hizo en el siglo III antes del Mesías, y bueno, en esta versión no se pronunciaba el nombre del creador, porque ¿de cuándo son los traductores de la Septuaginta? Siglo III. Ya había entrado en vigencia la prohibición, porque ya existía el judaísmo. El judaísmo es del siglo VI antes del Mesías. Empieza a formarse el fenómeno del judaísmo
que todo esto hay que explicárselo al pueblo, Gelmi, Claro. porque muchas personas les ha faltado la información necesaria. Con la destrucción del templo, con el exilio babilónico de Judá, bueno, se cayó la teología antigua, la teología anterior, y nació una nueva forma de hacer teología, y parte de esta nueva forma de hacer teología fue prohibir la pronunciación del nombre. Los traductores de la Septuaginta, que son del siglo III antes del Mesías, ellos ya acatan esto, y cuando traducen del hebreo, donde aparecían las 4 letras que estamos viendo en este momento, ellos traducen la palabra Adonai, o ponen la palabra Adonai, ponen Kyrios, que eso sí es una traducción. Kyrios es una traducción, pero fíjense el detalle, Kyrios es una traducción no de Yahweh, sino de Adonai. Correcto. Entonces, estos detalles nosotros tenemos que organizarlos. Gelmi, ayúdame aquí con el nombre del creador y vamos a vocalizar lo que pusieron los masoretas. Vamos a ver lo que pusieron los masoretas para ver cómo entró este problema hoy en día del nombre de Jehová. Sí me entiendes, sí captas, ¿verdad? Lo que quiero claro, que reflejemos. Porque esto tiene que quedar claro en el video. Tiene que quedar claro en el video. Que eso tiene relación con lo que decía la hermana Isabela hace rato. Antes de la traducción de la Septuaginta, pastor, ya existía el judaísmo Sí, claro. en el siglo VI. En el siglo VI antes del Mesías. El judaísmo empieza a formarse a partir, ¿qué pasó? Mientras Germín nos va haciendo esto. Con la vocalización también. Masorética. Sí, la masorética, claro. ¿Qué pasó en el siglo VI? La teología anterior, la que tenía Israel antes de haber judaísmo, Israel tenía la Torá, y Israel tenía una teología, la teología de Sión, la teología de la tierra. Cuando cayó primero el reino del norte, ellos tenían una idea falsa, que por supuesto la historia es muy cruda, la historia nos obliga a despertar. Entonces cuando cayó el reino del norte, ustedes saben que Israel se dividió, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Se dividió, ya Salomón se estaba portando mal, y el Eterno había decidido dividir el reino. Pero por amor a David dijo, cuando te mueras, le dijo a Salomón, voy a dividir el reino. Entonces, a la muerte de Salomón asumió el cargo su hijo Roboam, y se dividió en ese momento entre Roboam y Jeroboam. ¿Qué pasa con Jeroboam? Jeroboam no quiere que el pueblo emigre, que el pueblo vaya a celebrar las fiestas. Entonces, para que el pueblo no suba a Judá a celebrar las fiestas, para que no vaya al templo, hace 2 becerros, ¿verdad? Se inventa un culto falso en lugares falsos. Y entonces el Eterno empieza a enviarle profetas, porque le da mucha importancia al culto verdadero. Y ellos no obedecen en el reino del norte, y hacia el reino del norte va formando un culto falso, y va teniendo asociaciones políticas que no son buenas ante los ojos de Yahweh, no acatan la voz de los profetas. Entonces Yahweh decide que el reino caiga. Viene el rey de Asiria y saca de Samaria a los samaritanos y a muchos del reino del norte, y entonces trae 5 naciones paganas allí, y ellos traen ídolos, y se va pervirtiendo pues el sistema tremendamente. Ya Gelmi tiene esto prácticamente listo. Entonces cae primero el reino del norte. Cuando cae el reino del norte, ya la teología de una tierra inexpugnable se cae a pedazos, porque ahora se está viendo que las potencias extranjeras pueden tomar a Israel. Y después, más tarde, cayó el reino de Judá. Cuando cae el reino de Judá, cae el templo, cae el sacerdocio, cae la monarquía. Entonces cayó esa teología, entró en crisis. Y cuando están en Babilonia,
Porque a Babilonia se fueron quienes, los intelectuales, los teólogos. Ellos empezaron a analizar qué es lo que había ocurrido y en ese análisis, en esa reflexión, nace el judaísmo. ¿Ok? Nace un culto sin templo, nace un sistema de oraciones, ya no podían hacer sacrificios y va naciendo el judaísmo. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente la Septuaginta del siglo III antes del Mesías y el judaísmo del siglo VI, para que quede claro entonces que los traductores de la Septuaginta tienen que acatar esto y por eso ellos vierten Adonai y no ponen el nombre del creador. Ya que él tiene la tarea hecha y nos la está mostrando. Ok. Fijémonos que acá, ¿verdad? Tenemos el nombre de, bueno, primero en la lámina acá, tenemos acá el nombre del Eterno, Yod Hei Bab Hei, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aparece en el texto masorético? Aparece de esta manera. La Yod tiene un Shba, luego la Bab tiene un Jolam, que es una O, y una Bab. Pero esas vocales pertenecen a un sustantivo hebreo que es Adonai. Aquí los coloqué, la pronunciación. Adonai se traduce como Señor. Ok. Okay, Kyrios entonces, en la exacto, Septuaginta. en la Septuaginta es Kyrios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos colocan las vocales de Adonai en las vocales, los masoretas hacen este trabajo, colocan las vocales de Adonai en las consonantes del nombre del Eterno, para que el lector cuando leyese, pues en vez de pronunciar Yahweh, pues pronunciase Adonai. Exacto. Entonces eso es lo que sucede. Entonces fíjense que aquí pasa esta vocal pasa para acá, esta vocal pasa para acá y esta vocal pasa para acá, ¿verdad? Como lo vemos en la figura y en las flechitas. Ahora hay algo interesante, pastor, porque Explíquelo. fijémonos que los masoretas nos están indicando que esta es la pronunciación del nombre. ¿Por qué? Porque el que no supiese que esto es una tradición de sustitución del nombre, Okay. tendría un problema al realizar una lectura. ¿Por qué? Así es. Cuando leen la primera, leerían Ye, ¿verdad? Exacto. Pero cuando llegan a la Bab, pues Okay. se encuentran que tienen un Jolán arriba y una Bab abajo. Entonces el Una lector Kamá, diría, Kamá. exacto, entonces el lector diría es Jehová, o puede ser Jehová, Queda ambiguo. exacto, o puede ser Jebaó, Exacto. o puede ser, entonces el lector quedaría confuso, porque fijémonos que es Adonai, Exacto. ¿verdad? Y la A está con la Ale, la O está con la Dale, Dale, esta A está con la Nun y luego tenemos al final una Yod. Fíjense que cada consonante tiene su vocal, pero en el caso del nombre acá del Eterno, pues los masoretas ponen en la Ba, ponen dos vocales. Y obviamente esto entraría en una confusión porque realmente no sabrías cómo leerlo. Y es porque realmente ellos no introducen estas vocales acá para decir que el nombre del Eterno es Jehová, sino para sustituir o recordarle al lector. Recuerde que el lector primario de este texto son los judíos. Exacto. Y ya ellos conocen el sustantivo o el nombre Adonai y ellos están familiarizados con él. Entonces cuando vean las vocales, exacto, cuando vean las vocales de Adonai en ese nombre, pues ellos dirían, en vez de Yahweh, dirían Adonai. Exactamente, excelente explicación. ¿Comprendieron? ¿Captaron? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya esto es una clave. Cuando usted ve aquí el Jolam, ve aquí Kamax, bueno, aquí en este orden, Sheba, Kamax, Jolam, es una clave, porque realmente aquí, hasta aquí tiene sentido la lectura, pero aquí lo pierde. Esto, usted no va a encontrar esto en el texto. Le podrían dar tres vocalizaciones. Exacto. Usted no va a encontrar esto con un sentido coherente en el resto de la gramática hebrea. Pero cuando llega aquí al nombre del creador, se va a encontrar con esta incongruencia que es una clave. ¿Por qué? Porque usted no se va a encontrar con una consonante que vaya a tener aquí un jolam y debajo un kamá. ¿Cómo leo? Leo para acá, ¿qué hago? Entonces lo que está aquí es
una clave donde el judío que conoce la tradición, cuando ve esto, dice Adonai. Adonai. Esto fue, fíjate que aquí no hay problema. ¿Dónde está el problema? En el universo cristiano, cuando los cristianos aprendieron a leer hebreo, ellos dijeron perfecto. Aquí dice Jehová. Después cambiaron la Yod por una J y quedó Jehová. ¿Ves? Entonces, los que introdujeron el problema fueron ellos por su ignorancia, por su desconocimiento. Pero no los hebreos. Un hebreo hasta el día de hoy no te dice Jehová. No te dice Jehová. ¿Por qué? Porque ellos reconocen aquí son los sonidos vocálicos de Adonai. Esto es lo que se llama querer ketib. ¿Entienden? El ketib es lo que está escrito, lo que está inspirado. La Yod, la He, la Vav, la He. Eso es el ketib, lo que está escrito. Y el querer es el Sheba, Kamach y el Jolam. Así está escrito, Yod, He, Vav, He, pero léase Adonai. ¿Se entiende? Claro. Esto es lo que los masoretas tuvieron presente, porque ellos vienen guardando una tradición de no pronunciar este nombre. De no pronunciar este nombre. Entonces ellos lo reemplazan por Adonai. Y oigan, esto también está fundamentado en que donde usted se encuentra estas 4 letras en el texto hebreo y se encuentra, por ejemplo, el nombre de Elohim cerca, entonces ellos buscan el singular Eloah y trasladan las vocales de Eloah a las 4 letras. Y entonces queda la pronunciación. Las variantes que usted pueda encontrar con las vocalizaciones se deben a eso. Entonces, como usted puede ver, es un tema, no digamos complicado, sino que es un tema que amerita estudio. Donde el Eterno nos pide que cumplamos con las exigencias del Shema, amar a Yahweh nuestro Elohim, como lo interpretó Mashiach, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, métele mente. No, pero yo no le quiero poner mente al asunto. No quiero pensar. ¿Y tú amas al Señor? Sí, pero has estudiado el tema. No, es muy complicado, no tengo ganas. Bueno, ¿y cómo lo amas? Tienes que amarlo con toda tu mente, porque a veces nuestra mente está llena de otras cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que amarlo con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O sea, hay que amarlo hasta más no poder. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo aquí consciente por entender. ¿Sí se comprende la idea? Entonces esto fue lo que ocurrió. Así nació la pronunciación del nombre de Jehová. Entonces vino un sacerdote católico romano, hijo de la barragana, de la prostituta de Roma, y introdujo esta pronunciación. El señor Pedro Galatino, confesor del Papa León X. Entonces tenemos problemas que, oye, hay que aclarárselos a la gente, por favor, hay que aclarárselos. Entonces, el tema de Hashem, comenta Hashem, Gelmi, por favor. El tema de Hashem es que, bueno, ¿qué significa Hashem, Gelmi? Hashem significa Explícanos. el nombre. Ajá, eso es un nombre. Sí, fijémonos que también se ha usado en este caso la palabra Hashem para sustituir el nombre del Eterno. Y no solo en esa parte donde dice que pronuncian Hashem, sino también en el texto hebreo, pues cuando escriben las 4 letras, entonces colocan el Shba y luego en la Vav colocan el Kamach. Y eso hace referencia a la palabra Hashem, pero en arameo. Porque la palabra Hashem en arameo es Shma. Ok. Entonces,
Shema tiene el Sheba y tiene la Bab, y a veces usted ve que en el nombre del Eterno colocan Yod, Hei, Ba, Hei, y entonces en la Yod colocan el Sheba y en la Bab colocan el Kama. Esta gente no para de fantasear. Definitivamente no paran de fantasear. Porque utilizaron ahora la palabra Hashem para sustituir el nombre del Eterno, una tradición aramea, por cierto, y por lo que le digo que Shen es en hebreo para nombre, pero Shema es arameo para nombre también, y Shema en este caso tiene el Sheba y tiene el Kamat, y eso también lo introducen. Incluso usted ve en algunos textos, por lo menos algunos midrash, que colocan la Yod y la Yod, y entonces la primera Yod tiene una Sheba y la segunda Yod tiene un Kamat, y eso viene de la palabra Shen, pero en arameo. ¿Te das cuenta? Entonces no paran de fantasear. Los hermanos te están pidiendo más explicación, ¿oíste? Miren, quedémonos, hermana María, quedó satisfecha. Quedémonos. Sí. Se les ve la cara de satisfacción. Quedémonos con Hashem. Miren Hashem. Miren lo que hacen. Hashem leído al revés es Moshe. ¿Se dan cuenta? Hashem leído al revés es Moshe. Entonces meten a Moshe, el personaje más emblemático de ellos. Pues entonces vamos a ser francos, por favor. Y esto lo sé no porque yo lo descubrí, o bueno, lo supe estudiando. Tengo un libro judío y ellos mismos explican, basado en su tradición, que Moshe es tan importante para ellos que cada vez que dicen Hashem están pensando en Moshe. Entonces yo digo, entonces el nombre del creador el que nos están, ¿qué es lo que están haciendo? Realmente, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces tenemos que analizar todo esto, ¿ok? Entonces miren algo. Las 4 letras, ya sabemos cuáles son. ¿Cuáles son las 4 letras? Se pueden vocalizar todas. Vamos a vocalizar. Puede ser así. La G, vamos a vocalizar la G. Vamos a vocalizarlas todas, Kelmi, porque vamos a trabajar, aunque no avancemos más. Se pueden vocalizar como, en este caso, bueno, vamos a dejar la Ale fuera porque no nos va a dar el tiempo para más. Se pueden vocalizar así. Bueno, falta la va. Fíjense bien. Miren acá rápidamente. Vamos a ponerlo aquí en la cámara. Porque queremos destruir de una vez por todas ese mito. ¿Ok? Entonces, con estas 3 consonantes se forma el nombre del Eterno. Yod, He, Vav y luego la G. ¿Cierto? Y las 3 se pueden vocalizar. La Yod puede ser una I o una E. Vocalicé, hagamos la transliteración. Una I o una E. La G puede ser una A o una E. Y la VA puede ser una O o una U. ¿Sí? La base es esta. Sí, la VA. Entonces está demostrado que sí se puede vocalizar. Pues funcionan como vocales también en el texto. Entonces, ¿qué ocurre? De acuerdo a esto, surgen unas posibles pronunciaciones del nombre del Eterno. Yo estuve viendo aquí un material y me pareció importante rescatar las posibles pronunciaciones. ¿Ustedes ya notaron esto?
Ya lo anotaron, porque necesitamos borrar. Bueno, cuando la primera que dijo, ¿cuál puede ser? Esta, Ajá. una I, la yod con un puntico debajo que es Hire. Lo que pasa es que aquí aquí cometí un error, que ponerlo aquí. Ok, puede ser una I. Ok, se llamaría Hire Yod, pero es una I. Y aquí esto puede ser una I. Bueno, de acuerdo a estas combinaciones surgirían algunas opciones a la hora de pronunciar. Obvio que son simplemente posibilidades, pero vamos a ver las resumidas. Ayúdenme aquí con estas pronunciaciones. Yahuwah, obvio que, oigan, no con esto estamos agotando el tema, pero lo que estamos es mostrando vías, caminos, posibilidades. ¿Ah? Hay más, sí, todavía hay más. Ya habría que verlas en el texto escrito y el campo semántico, lo que está en el texto escrito. ¿Ok? Eso, ya Gelmi está trabajando allí. De acuerdo a estas letras que se pueden vocalizar de esta forma, surgirían las siguientes combinaciones. Entonces vamos a ver estas combinaciones que surgirían. Miren, dijimos que el Hiret Yod puede ser una I, la G puede ser una A, la Vav una U o una O, y la otra G puede ser una A. Entonces podría surgir este sonido, I, A, U, A. Estamos hablando de combinaciones. Yo no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que puede ocurrir. Cuidado. Puede surgir esta también, Yahweh. Yahweh. ¿Por qué? Porque la gire como una I. También podría surgir Ea. Bueno, aquí no lo pusieron, estos somos fuera de orden. Tendrían que haberla puesto porque con la Yod también se puede vocalizar como una E. Podrían salir más sonidos. Ieuá. También puede surgir Ieué. Claro, porque esto se puede vocalizar como una I, como una E, como una U, como una E. Son posibilidades. Repito, no estoy diciendo que sea así. Pero entonces, fíjese, de aquí ya tendríamos que eliminar esta y esta. ¿Por qué tendríamos que eliminarla? Porque la terminación sería femenina. Así que descalificada, descalificada. ¿Por qué? Porque serían femeninas. Entonces, por ser femeninos, no califican. Ya podemos nosotros aquí decirle a estos, hasta luego. Quedan estos dos en pugna, en pelea. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos ayudaría aquí? Las formas abreviadas del nombre del Eterno. Su forma abreviada, porque esta puede ser IEUE, porque esto no termina, esto no sería una forma femenina. Pero resulta ser que la forma abreviada del nombre del creador es Ya. Entonces, queda descalificada esta y queda esta. Yahweh. El que le salga el paso, ¿por qué tiene que ser Yahweh? Entonces, allá es donde sale la palabra aleluya. Ajá, ok. Ya vamos, ya. No, porque es que también se ha dicho de aleluya, que aleluya, miren ustedes todo el debate no es fácil. Pero el debate es necesario, porque los debates son los que nos acercan a nosotros al estudio de la verdad. ¿Qué se ha dicho de esto? Yo no sé si Gelmi lo ha oído, posiblemente sí lo ha oído. Y si lo has oído, habla. Habla ahora, habla ya. Esta forma abreviada, ya. Entonces se dice que
el tema aquí es que no están hablando de la primera G, sino de la última G. Yo no sé si tú has escuchado esto, Geli. Sí. ¿Sí? Que no se está hablando, que cuando la pronunciación ya no está representando esto aquí ya, sino que está representando esta G y no esta. Esto es lo que se ha dicho, pues. Bueno, yo les estoy diciendo lo que se ha dicho, no me saboteen a mí. Que estamos hablando es de esto, ya. Que por eso eso no es prueba suficiente para decir que cuando nosotros decimos que el sonido empezaba por ya, que no es posible porque la forma contraída, la forma poética que encontramos en los salmos, no representa la primera G, sino la última. Pero igualito dice ya. Dice ya, pero no sería en un orden lógico. Eso es lo que dicen. No dice ya. Dicen por ahí. Exacto. Pero ¿qué pasa? Tú has leído los nombres de los profetas, los nombres que tienen los profetas. Claro. ¿Sí? Ustedes lo han leído y hasta el día de hoy el judaísmo lo tiene. Ustedes han oído cómo el judaísmo dice Isaías y Yeshayahu. ¿Cómo pronuncia? Vamos a ver si lo encontramos escrito. Lo tienen por ahí, que lo buscan en el texto hebreo y lo puedes hacer aquí. Disculpa que te moleste tanto, vale. Y agradece que te ocupe. Y agradece que te ocupe. Pero necesito que me ayude. Vamos a ver esto. No, ya lo tengo. Vamos a verlo porque ¿Cómo querés que se lo translitere, no? ponlo en hebreo y luego lo translitera. Ponlo en hebreo. Porque aquí están, aquí yo tengo varios nombres. Elías, Obadiah, Yermías, Micaías. Pon la forma larga porque esta es la forma Y contraída. Isaías también. Sí, sí. Ajá. Es transliterado, ¿verdad? O traducido. Es transliteral. Nosotros aquí es transliteral. Eso es que hay que tenerlo claro. Pero Ok. si no me caben todos, ¿no? No importa, uno solo, hijo. Uno solo. Ahora translitéralo y listo. Con uno solo. Con una sola muestra es suficiente. Vamos a ver. Y entonces quiero que prestemos atención a ver si ese argumento se sostiene. De que estamos hablando, cuando hablamos del sonido ya, si sale de la contracción entre representa no la primera G del nombre del Eterno, sino la última. Pero vamos a ver eso. Gracias al Eterno que Él dejó todo blindado. Miren ustedes. Yeshayahu. Aquí tenemos 3 letras. Yod, He, Va. ¿Cuál falta? La G. Porque el nombre del Eterno, fíjense, se puede representar en una sola letra, la Yod. Y esto lo veremos cuando estudiemos el nombre de Mashiach. Con 2 letras, Yod, G. Con 3 letras, Va. Y las 4 letras, Yod, He, Va, G. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces miren lo que pasa. El judaísmo, de forma unánime hasta el día de hoy, cuando va a leer este nombre, dice Yeshayahu. Yeshayahu. Está el nombre alargado, este es su forma hebrea, Yeshayahu, y el nombre contraído, abreviado en su forma aramea, Yeshayah. Es bueno que se acostumbren a esto, porque cuando tratemos el nombre del Mashiach, vamos a tratar esto con más profundidad. Entonces fíjense que la pronunciación que nos da el judaísmo
de estas 3 letras son 3 vocales Yahweh. Entonces no pueden estar hablando de la última G, están hablando de la segunda G y nos están dando el sonido Ya. ¿Se entiende la idea? Si estuvieran hablando de la última G, no podrían decir Yahweh. Entonces claramente el sonido Ya lo están tomando de la Yo y acompañado de la G. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Debemos tomarlo en cuenta a la hora de estudiarlo. De todas maneras, el tema nosotros lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir tratando. ¿Qué es mi comentario, por favor? No, el comentario es que esa teoría pues es errónea, pues. En este caso ya la G es la segunda G, sí, está claro, eso está claro porque en la forma trilítera y bilítera se demuestra, pues. Exacto, se puede, afortunadamente se puede ver. O sea, nuestra fuente de investigación tienen que ser los textos. Nosotros tenemos que analizar en los textos. Si usted lee el número 6:23, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces usted ve profetas con el nombre del Creador, el Mashiach con el nombre del Creador y muchos hebreos con el nombre del Creador. Entonces lo llevan. ¿Y cuál es la pronunciación que conserva el judaísmo? Aquí ninguno de ellos dice Ye, Sha, Yehu. ¿Por qué no dicen Yeshayehu? Yo no sé por qué no conservan la pronunciación y a ellos la quieren negar al principio. O sí sé, porque yo vi en un estudio donde un rabino que se murió, pero fue, miren, la cosa es tremenda, un rabino cabalístico, Isaac Kaburi. ¿Qué dijo el rabino Kaburi? Que él iba a dejar escrito un documento, una carta, y que no iba a ser abierta sino después de un tiempo de su muerte. No recuerdo qué tiempo estableció, un año. Después del año, y él dijo que iba a revelar el nombre del Mashiach. ¿Y qué nombre dejó escrito? El nombre que nosotros tenemos aquí. Ven, entonces, dejó escrito, él decía Yehoshua, pero en el estudio explican a partir de qué fecha los judíos, el judaísmo, retiró de manera oficial la pronunciación del nombre del Eterno de los nombres. O sea, lo deformó. Entonces nosotros sabemos que el sonido era Ya y no Yehoshua, sino Yahoshua. Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos conociendo, que lo vayamos viendo. De todas maneras, vamos a seguir ahondando en el tema, vamos a seguir profundizando en el tema. Con esto no estamos agotando todavía el tema del nombre del Eterno, porque no lo hemos visto en los textos, ni en su contexto, ni nada que se le parezca. Pero vamos descartando cosas, ¿no? Y luego veremos el nombre del Hijo. Y en el nombre del Hijo veremos su forma hebrea, su forma contraída aramea, luego veremos su forma griega, Jesús, y finalmente su forma corrupta, Jesús. Totalmente deformada, Jesús. ¿Para qué? Para que nos quede muy claro qué fue lo que ocurrió. Y veremos cómo los traductores de la Septuaginta vierten. Y esto hay que verlo, Gelmi, esto hay que verlo. Te pido que por favor lo analices y luego lo discutamos y luego lo veamos en clase, porque hay que ver que la Septuaginta con el nombre Yeshua, la forma contraída aramea, ellos sacaron de ahí la pronunciación Jesús, de ahí la sacaron. Pero la pronunciación Jesús, ellos no la sacaron de Yahoshua ni de Yehoshua. Porque cuando usted translitera Yahoshua o Yehoshua
desde el hebreo al griego no le da la forma Jesús. La forma Jesús solamente le da cuando usted translitera Yeshua del arameo. Entonces, sin embargo, cuando ellos están en la Torá, porque, a ver si entienden el planteamiento. Si yo estoy leyendo el texto, por ejemplo, de Esdras o Nehemías, donde me voy a encontrar con arameo, y me encuentro con el nombre Yeshua, entonces yo digo, me toca transliterar esto al griego, y me va a dar Jesús. Pero si yo voy a hacer el mismo procedimiento ahora en la Torá, y en la Torá no aparece el nombre Yeshua, sino que aparece Yehoshua o Yahoshua, si usted va a transliterar, nunca le da Jesús. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están tomando una generalización del arameo y la están trasladando como principio general a los nombres hebreos. Pero eso no significa que el nombre del Mashiach sea la forma helenizada, porque esto también hay que discutirlo. ¿El nombre Jesús es griego o es helenizado? Es helenizado, no es griego. Eso es algo que tenemos que aclarar. Un nombre es griego cuando nace en la cultura griega y lo dan los griegos. Pero los traductores de la Septuaginta eran hebreos y tradujeron del arameo Yeshua, transliteraron del arameo Yeshua, transliteraron y surgió la forma Jesús. Entonces esa forma Jesús es helenizada, pero no es griega. No sé si me estoy explicando. O sea, nace con los hebreos. Pero al mismo tiempo ellos no te están diciendo que ese sea el nombre. Nunca ellos van a decir que el nombre del hijo de Nun sea Josué. No, esa es la forma helenizada. ¿Ven? Esa es la forma helenizada. Pero el nombre hebreo, Yahoshua, por favor. Además, cuando se circuncidaban a los muchachos hebreos, les asignaban su nombre hebreo. Y cuando iban a hacer la lectura de la Torá, los llamaban por su nombre hebreo. Y el Mashiach, cuando nosotros estudiamos los textos y los analizamos, está todo conectado al contexto hebreo, no al contexto griego. Bueno, eso lo vamos a seguir debatiendo. Gelmin, tienes la palabra y cerramos. Sí, como dice el pastor, pues el nombre Yeshu en el griego pues realmente viene del arameo y se generalizó en toda la escritura, y realmente, como él dice, no es un nombre griego, es un nombre helenizado, ya con origen, en este caso arameo. Exacto. Y hebreo, pero que fue transliterado a la lengua griega de esa manera, ¿verdad? Entonces hay que entender, porque es que no dice realmente el texto de griego, no dice Yasu, sino Jesús, porque es que realmente se está originando o se está viendo es el nombre arameo, y en eso es por la influencia del arameo en el tiempo de los traductores de la Septuaginta, y es algo obvio, es algo natural, un momento de su historia, pues. Pero ahora nosotros tenemos ya la hermosa oportunidad de apuntar hacia el origen, y si apuntamos al origen, entonces me quedo con la forma helenizada Jesús, no. Me quedo con el arameo Yeshua, no. Tengo que ir al hebreo. ¿Entienden? Claro. Que es el nombre del Mashiach. Además, el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que nos está presentando? Nos está presentando el hebreo. No nos está presentando el nombre ni helenizado, ni nada. Otra cosa es que usted vea en el mal llamado Nuevo Testamento, usted se encuentre con la forma helenizada. Cuando usted se encuentra con la forma helenizada, significa entonces que los autores del mal llamado Nuevo Testamento están diciendo el nombre del Mesías es Jesús. No, porque así como cuando usted lee la Septuaginta, cuando usted lee el Tanaj en griego, eso no significa que los traductores de la Septuaginta le estén enseñando que el nombre del hijo de Nun sea Josué o sea Jesús,
Ellos claramente le están diciendo, mira, el origen de todo esto está en el hebreo y los nombres que tú debes buscar y reconocer, los tienes que buscar en el hebreo. No, y lo que usted nos decía, que en el griego, pues si fuera la palabra Yahushua, ella termina en femenino y ellos no aceptan. Exacto. O sea, lo importante es conocer todo esto. Lo importante es conocer todo esto. Y el estudio del griego nos ayuda mucho porque en el estudio del griego se puede ver cómo cuando un nombre hebreo ingresa, deja alguna marca, alguna incongruencia, no en todos los casos, pero sí en muchos casos. Entonces, bueno, comentarios pues de la clase, un poquito apretada la agenda, a lo mejor un poco más técnica, pero se supone que ustedes ya con el tiempo que tenemos estudiando ya deben tener capacidad para manejar un poco más del tecnicismo y del lenguaje un poco más profundo. De todas maneras le vamos a pedir a Gelmi que no sea tan profundo en los temas porque, oye, ¿qué hace? Bueno, me estoy proyectando en ti, pues. Mire, pastor, No, estoy echando broma. es bueno lo que se aclaró al principio del video, cuando se habla de que los hebreos cuando ponen nombre, ellos los ponen, tienen un significado. Sí. Tienen un significado, esto lo podemos conseguir por todas partes en la Tanaj, y yo quise agarrar el ejemplo por lo menos en Breshit, cuando Lea da a luz a sus hijos. Okay. Entonces, lastimosamente, pues las traducciones son muy limitadas, ellas no nos ayudan mucho. Entonces, pero por lo menos aquí dice, y de nuevo quedó encinta y dio a luz un hijo. Entonces dijo, es porque Yahweh ha escuchado por cuanto era odiada y por eso me dio también por eso le llamó su nombre, aquí dice Simeón. Pero cuando nosotros vamos al hebreo, y Shimeón, de la palabra Shema, el oír, entonces ahí todos los nombres en hebreo tienen algo y tienen algo conectado con el Eterno y el significado de lo que esté pasando la madre en ese momento o lo que ellos hayan decidido ponerle nombre al niño. En cambio, cuando nosotros leemos en nuestro idioma el nombre de Jesús, para el hebreo no tiene ningún significado ese nombre. Claro, y ya la hermana se comió media clase del tema del nombre del Mashiach, porque ahí en el tema del nombre del Mashiach vamos a tratar precisamente eso, porque el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, verso 21, donde dice, llamará su nombre, no vamos a pronunciar el nombre, vamos a esperar llegar a la clase, pero luego se introduce una cláusula explicativa, porque él, y entonces se relaciona una práctica en la que se escribe la Torá y otros textos, una práctica de la costumbre del nombre, el fundamento del nombre, el propósito del nombre, y lo vamos a ver. Y vamos a ver que en hebreo es donde eso cobra vida. Por ejemplo, Yahushua con el tema de la salvación y Oshia, en hebreo es que se ve la asociación fonética, poética, la relación. En cambio, cuando usted va al griego y llamará su nombre Jesús porque él susei, no, eso se va, bueno, pues bien lejos. No se ve ningún tipo de relación. Esa relación se recupera en el hebreo. Cuando usted va al hebreo, usted recupera eso. Tiene la palabra la hermana Carla. Ajá. Usted dice que vayamos a los textos hebreos. Sí. ¿Dónde están? ¿Cómo hacemos la mejor traducción para no tener esas confusiones? Ok, hermana. Mire, cuando hablamos de ir al texto hebreo, nos estamos refiriendo a un camino de estudio. Por ejemplo, nos estamos refiriendo a estudiar la gramática hebrea. Al estudiar la gramática hebrea, nosotros tenemos posibilidad de descargar, ya bien sea por internet, de ir a una librería y comprar, aunque sea un interlineal, o conseguir Tanaj, como por ejemplo aquí me permite nuestro hermano Gelmi, que tiene un Tanaj, tiene el Tanaj. Entonces aquí ya usted puede acceder al texto hebreo, pero
aunque usted compre de repente un texto hebreo y no haya hecho el curso del hebreo, entonces no tiene acceso a toda la posibilidad que hay aquí. Pero cuando hace el curso, entonces a usted se le abre un mundo de posibilidades. Por supuesto que usted a partir de ahí puede revisar cuál sea el texto más adecuado, cuál sea la posibilidad en el mundo de el hebreo, el texto más aquilatado para usted poder emprender sus lecturas. Pero ya puede leer. Entonces a eso nos estamos refiriendo. El mismo principio al griego, Así como usted en castellano puede leer cualquier versión de la Biblia, y usted puede a partir de ahí decir, pero esta porque dice una cosa, y esta porque dice la otra, y esta porque le pusieron, o esta porque le quitaron. Ese debate usted lo puede dar solamente en castellano porque es su lengua. Entonces, cuando usted pasa al hebreo o al griego, se abre para usted un mundo y un campo de debate. ¿Por qué? Porque puede leer el texto en esa lengua. A eso nos estamos refiriendo. ¿Se entendió? Aleluya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? No, pastor, y perdón, en internet usted puede encontrar la fuente hebrea. Usted puede ir en internet, la puede encontrar. De hecho, lo tenemos aquí porque es que hay acceso a ella. Okay. Si lo tenemos al libro es porque hay acceso en el internet. Exacto. Usted puede encontrar las fuentes que usted quiera. Bueno, por lo menos algunas que pueden encontrar. Bueno. Como en el caso del Códice de Leningrado, que es este que está aquí. Exacto. O lo pueden encontrar como la Biblia de Estugatensia, tiene otro nombre donde tiene el texto de Leningrado. En internet pueden encontrar hasta el rollo de Isaías, uno de los rollos de Isaías que aparecen en los manuscritos del Qumran. Ok, o sea, fíjese, todo un mundo de posibilidades. Si hay posibilidad para el público, no Exacto. para una élite, sino para el público. Exactamente, porque estamos en la época del conocimiento. Entonces, chicos, chicas, nos detenemos aquí por el día de hoy y bueno, la clase queda para próximos encuentros. El día de mañana tenemos programa radial, ¿oyeron? De 10 a 12 del mediodía por Radio Bendición. 92.7. Bueno, entonces...